la sentencia, queremos conocer, según a su criterio, por qué no se dio paso a los alegatos finales. ¿Qué cree usted que ha pasado? El procedimiento en el proceso penal tiene una máxima que es evidentemente la justicia constitucional. Lo que mencionaba el abogado Guillén es muy claro en ese sentido. La acción de inconstitucionalidad concreta presentada la anterior semana reza claramente que el proceso no tiene la sustanciación suficiente. El peso específico de las supuestas faltas establecidas son ambiguas y evidentemente lo que venimos denunciando desde el principio del proceso, acotar el proceso, establecer responsabilidad y límites en este proceso no nos entrega verdad. Entonces, al ser admitida, al ser recibida la acción de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional tiene que dar un dictamen para que el juzgado a cargo pueda proceder conforme una sentencia constitucional. Esto evita de que se pueda continuar cualquier acción en el proceso. Quiere decir que el tiempo récord en el que puede responder el tribunal son 30 días, pero me imagino que será un tiempo más. Esperamos de que el Tribunal Constitucional evalúe de mejor manera que el mismo juzgado, que la Fiscalía, que las partes querellantes, este procedimiento que los ha llevado a una imputación, que en realidad no tenía razón de ser, si se ve solamente el elemento procedimental y no todo el escenario. Recordemos la explicación del camino al delito, el intercriminis. Si no existe un escenario donde se puede establecer las razones por las acciones asumidas, es muy difícil buscar justicia en debida ley. En este caso estaríamos hablando de que la audiencia se podría instalar nuevamente en 30 días. En tiempo récord del Tribunal Constitucional, si cumpliera los plazos para revisión de sentencias, el plazo mínimo son 30 días. Imagino que superará ampliamente los 2 meses. Esto es una ventaja y tristemente otra realidad, ¿no? Nuestra justicia y la justicia constitucional están rezagadas con todos los procesos. Me imagino que le darán prioridad y celeridad a este tema, pero no podemos olvidar que la Corte Suprema tiene acumulados, palabras de Olvi Segües cuando él era presidente de la Corte, más de 20,000 procesos en lista de espera. Entonces entendemos de que esto no se va a resolver de manera corta ni expedita. Si resulta ser en el tiempo inferior a esos 2 meses, quiere decir que la justicia está privilegiando una causa por encima de la causa de otros bolivianos. Fernando, tomando en cuenta todos estos detalles y todo lo que venimos conversando en la entrevista, ¿cómo evalúa usted el papel del tribunal con relación a los acusadores y a los acusados? Ha habido una desbalanza clara y concreta, ¿no? Desde el principio, cuando en las primeras audiencias la señora Áñez se descompensaba, el tribunal continuaba la audiencia y eso no puede darse, ¿no? Un proceso no puede continuar sin la presencia de los acusados. Y en este caso la señora estaba en plena atención médica a vista y paciencia de las cámaras de quienes seguimos por sala virtual, y el tribunal no paró en ningún momento. Segundo, la presión muy grande y muy irrespetuosa por parte del Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado en 2 ocasiones. Bueno, el Ministerio de Gobierno es recurrente en presión y la Procuraduría es recurrente en malas maneras, inclusive en una audiencia llegando a amenazar al tribunal, convocando a la policía para hacer prevalecer su derecho a la expresión, cuando el presidente del tribunal estaba en uso de la palabra. El despropósito, el desbalance en el trato del proceso en sí, la limitación de testigos, la limitación de preguntas a los testigos, la limitación, y eso se iba a dar justamente en la audiencia de ayer, la limitación a 1 hora de exposición por las partes para establecer sus alegatos es aberrante en términos jurídicos. Vamos a colocar un solo ejemplo. Imagínense que el Ministerio Público tiene alrededor de 100 pruebas documentales y testimoniales que deben ser expuestas en ese alegato final.
y el juez quería hacerlo en cuestión de media hora por parte. Imposible de tratar. Si yo estoy tratando de explicar un contexto y los 10, 15 minutos que tengo con ustedes a veces son insuficientes, imagínense tener que tocar 100 puntos relevantes que se han ingresado a un proceso por parte, y limitar el tiempo es seguir sesgando una verdad. Básicamente, y una percepción muy personal, de que el tribunal lo que quería era velocidad para anunciar una decisión que puede ya haber tomado. Muy bien. Si bien Arturo Murillo no es parte como tal del caso, ¿qué evaluación puede hacer con relación a la propuesta que ha dado en las últimas horas, bueno, en la jornada pasada, tomando en cuenta de que ha ofrecido su extradición a Bolivia a cambio de detención domiciliaria para Yanine Áñez y también otras medidas para Maximiliano Dávila? Muy interesante la pregunta y la posición de Arturo Murillo. Si bien coincidimos muchos en que es extemporánea, podía haberle ahorrado dinero al Estado, tiempo al proceso, sufrimiento a los procesados y a sus familias. Definitivamente tiene un componente, ya analizándolo en frío, que es muy interesante. En su momento, el movimiento al socialismo exigía un intercambio de Arturo Murillo por Maximiliano Dávila. Yo creo que ahora, atándose a esa propuesta, que en ambos casos la veo inviable, no creo de manera personal en el desprendimiento noble de Arturo Murillo para hacer un intercambio de ese nivel. Segundo, no creo que al movimiento al socialismo le pueda interesar que Arturo Murillo esté en Bolivia por los elementos que puede anunciar. Y yo creo que esto deja complicado al movimiento al socialismo para dar una respuesta concreta sobre este procedimiento. No creo que el movimiento al socialismo pueda tener una respuesta sencilla sobre esta propuesta. Y definitivamente no creo que la pueda aceptar. Muy bien, Fernando, como usted lo decía, se nos hace corto el tiempo para poder seguir hablando y analizando este tema que, bueno, tiene mucho de qué hablar y pasan los días y seguimos hablando de algo que sigue sumando información. Entonces, queremos agradecerle por brindarnos su tiempo y, bueno, también para cerrar, consultarle qué prosigue de aquí en adelante, más allá de la espera que se tiene que realizar, mínimo 30 días, como usted lo mencionaba. Dos posibilidades en la sentencia constitucional: que la razón y la justicia prevalezca y se establezca que el proceso tiene vicio de origen y sea nulo. Esto representaría de que el juicio se queda en esa instancia y no puedo proseguir y se levanta esta demanda de manera directa. Y la segunda es de que reconozca el Tribunal Constitucional la pertinencia del proceso. Inmediatamente el tribunal tendría que convocar a audiencia para continuar los alegatos finales y llegar a la sentencia, ¿no? Estábamos justamente en la etapa final. Sinceramente, magistral la estrategia de la defensa haber ingresado esta acción en el último minuto. Muchísimo riesgo, absolutamente, ¿no? Pero creo que era la medida acertada. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando, le mandamos el abrazo virtual y bueno, estaremos en contacto si así demanda la noticia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Víctor. Le agradecemos a Fernando Handan, activista de derechos humanos, hablando sobre este tema del caso Golpe de Estado 2. Como ustedes saben, lo decíamos, él está haciendo el seguimiento paso a paso y es por eso que nos interesa a nosotros poder contar con su presencia de manera digital. De esta manera cerramos la entrevista y continuamos con más.